Un segundo y volvemos a lo nuevo. Ahí. Ahora sí. Comparto pantalla. Bien. Dijimos que íbamos a ver las vías de administración de medicamentos. Pero antes de comenzar, tenemos que saber que es un procedimiento mediante el cual se proporciona un medicamento a un paciente, ¿sí? Que lo aplicamos nosotros, obviamente. Entonces, esto requiere de que de un entrenamiento por parte del personal, ¿sí? No cualquiera puede aplicar medicamentos, si no tenemos un entrenamiento antes, si no estamos capacitados, ¿sí? Entonces, se clasifican en dos, sí, se clasifican en parenterales y enterales. En este caso, nosotros vamos a enfocarnos en las vías parenterales. ¿Bien? Entonces, encontramos que las vías parenterales son todas aquellas vías que requieren la utilización de una aguja para poder administrar administrar en algunas capas de la piel o en el músculo, mediante un medicamento, ¿sí? Y dijimos que se requiere de una preparación para hacerlo, para aplicar, ¿sí? Porque necesitamos tener obviamente una técnica adecuada para administrar esto. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las medidas de asepsia y de antisepsia. Bien. ¿Cuáles son las medidas de asepsia y antisepsia? ¿Alguien me podría decir antes de administrar un fármaco por vía parenteral? Lavado de manos. ¿Cómo? Lavado de manos. Lavado de manos. ¿Qué más? Uso de guantes. Sí, ¿qué más? ¿Y en el paciente? Limpiar la zona donde se va a aplicar la vía. Bien, ¿qué tipo de antisepsia o asepsia usamos en el paciente? Alcohol. Alcohol. Bien. Bien, alcohol. Discúlpenme, pero entró un compañero y tengo que salir para hacer. Bien. Limpieza con alcohol, como hemos dicho. Bien, perfecto. Vamos a seguir. Entonces, sabemos que las agujas penetran en la piel y que si no hay una correcta norma o un correcto procedimiento de esas normas de asepsia y antisepsia, podemos hacer que el paciente termine con alguna complicación. Puede ser una sepsis o un absceso. Gaby, ¿te puedo pedir que cierres el micrófono? Lo tengo cerrado, profe. Ay, ¿quién es que tiene el...? Quien tenga el micrófono Silvana me figura. Silvi, ¿me podés cerrar el audio? Sí, profe, ya lo cerré. Estoy trabajando. Entonces, se clasifican en estas 4 vías. ¿Sí? No se escucha. Hola. No se escucha, profe. No la puedo escuchar, profe. ¿Quién tiene el micrófono? Porque Gaby tiene puesto el micrófono. Gaby. Ahí me figura a mí, prendido, sí. Bien.
Ahora vamos de nuevo. Claro, pues yo a ustedes no las veo porque tengo la pantalla, ¿sí? Compartiendo. Entonces, dijimos que nos vamos a enfocar en esta clasificación: intradérmica, intramuscular, subcutánea e intravenosa. Bien. Los equipos para la administración de medicamentos por vía parenteral, ¿sí? Hay diferentes técnicas y hay diferentes equipos. Entonces, el primero que tenemos que conocer, ¿cuáles son? Las partes de las agujas, ¿sí? Entonces, todas las vías parenterales que necesitan administración del medicamento a través de una aguja, ¿sí? Que es una aguja que todos los conocemos y tiene específicamente unas partes que siempre debemos tener presente. La primera de ellas es el bisel, la punta metálica, que esta parte es una parte ovalada y achatada, y es precisamente esta luz, ¿a dónde estoy? Donde sale el medicamento y es administrado al paciente. Bien, luego tenemos la parte metálica, ¿sí? Que es en sí la parte de la aguja, y esto está adosado a ¿qué? A un cono de plástico. Bien, y esto que permite la adhesión de la parte de la jeringa como tal. Bien, perdón, se siguen conectando, compañeros. Bien. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que las agujas que nosotros utilizamos en el ámbito clínico tienen un calibre, y esos calibres son proporcional al tamaño de la aguja. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea el número de calibre, menor o más pequeña va a ser la aguja, así como se ve en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la número 21, que es la de abajo de todas, que tiene una numerología más pequeña, pero es la aguja más larga, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, tenemos la 25, que es un número más grande que la 21, pero su aguja es más pequeña, ¿sí? Y también lo que cambia es el grosor. ¿Bien? Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, es decir, que entre mayor es el calibre, como 25, 26 o 27, más pequeña va a ser la aguja. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, el número de la aguja siempre va a ser diferente a su tamaño, ¿sí? Cuanto más chico sea el número de la aguja, más grande es la aguja. Y cuanto más grande sea el número de la aguja, más pequeña va a ser y de menos grosor. ¿Sí? Bien. Luego tenemos los que son las jeringas, las partes de la jeringa. Tenemos, primeramente, varias partes, obviamente. Es el cilindro, ¿sí? Y en el cilindro hay diferentes marcas de medidas, ¿sí? Luego también tenemos lo que es el émbolo, que es lo que está dentro del cilindro, y le permite que aspirar o administrar el medicamento que le vayamos a inyectar al paciente. Y luego tenemos lo que es el apoyo,
o el pivote, que es donde colocamos la aguja. Bien, también tenemos lo que es el apoyo, acá atrás. ¿Sí? Bien, y hay diferentes tipos de jeringa. Hay algunas jeringas que traen este pivote o cono que ya viene enroscado a la jeringa, y hay otros que viene a la aguja. ¿Sí? Hay diferentes. Bien, entonces, perdón, ya sea que el pivote o el cono venga enroscado o no, siempre tenemos que verificar de que esté todo en condiciones antes de administrar cualquier tipo de medicamento. ¿Sí? Otra cosa, las jeringas vienen de diferentes tamaños. Bien, tenemos de insulina, que son las más chiquititas, y también tenemos más grandes que pueden llegar a 50 o 60 mililitros. ¿Bien? Esa grande es para administrar alimento, ¿no es cierto? Sí, sí. Como les dije, entonces hay de diferentes tamaños en lo que es el mercado. Bien, todo va a depender de cuál. Tenemos entonces jeringas de 0,5, de 50, de 5. Hay de todas las medidas y tamaños. Hay una gran cantidad de jeringas de diferentes tamaños. Y todas tienen sus diversos propósitos, obviamente. Por ejemplo, acá tenemos la jeringa de insulina o la de 1 cc. Esta es una de las más populares que se usa mucho, con mucha frecuencia, digamos. ¿Por qué es importante que lo tengamos en cuenta o en presente esto? ¿Por qué? Porque la jeringa de insulina se llama así porque principalmente se diseñaron para, obviamente, aquellas personas que sufren diabetes, ¿sí? O los que son insulino dependientes. Bien. ¿Para qué más se utiliza este tipo de jeringa? ¿Alguien sabe? Para las vacunas, ¿Qué tipos de vacunas, por ejemplo? la de los bebés, las más comunes, dijéramos. La BCG, Claro, ¿sí? También se utiliza la BCG este tipo. Y puede venir en diferentes medidas, 10, 20, 30, 40, 90, hasta 100, ¿sí? ¿Qué pasa con esta jeringa acá? Esta jeringa tiene una medición de unidades internacionales, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre 10 y 20, ¿sí? Hay 30 unidades internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las unidades internacionales, las dosis de insulina, ¿sí? Se miden en unidades internacionales. Entonces viene diferente. Por ejemplo, esta que tenemos a mi derecha sería, pero ustedes también, la que tiene el pivote color naranja. ¿Sí? Si no, tenemos la común, que se mide en 0,1 hasta 1. ¿Sí? Pero es lo mismo. ¿Bien? Bien. Luego tenemos las presentaciones de medicamentos
inyectables. Hay dos, vienen las ampollas, que son estas que tenemos a la izquierda, que son de vidrio y que están listas para aplicar. Bien. Y luego tenemos los viales o los frascos, que sirve para varias dosis, ¿sí?, de solución, o son medicamentos en polvo que son solubles en agua, ¿sí? Muchas veces también decimos que estas que vienen en polvo son mucho más dolorosas que una ampolla común. ¿Por qué decimos eso? ¿Alguien sabe? ¿O se imagina el por qué? ¿Porque viene con antibiótico? No, Por la desilusión que no se claro, disuelve bien. exactamente. Son más espesas, quedan más espesas, ¿sí? Simplemente por eso. Las ampollas, que mayormente son de vidrio, estas ya están listas para aplicar. No hace falta que, perdón, que uno las prepare, ¿sí? En cambio, las demás, sí, ¿sí? Cuando nosotros vamos a aplicar, preparar un vial o un frasco, ¿sí? Y yo lo tengo que disolver, dijimos, en agua. Yo uso la misma jeringa y aguja para aplicar el medicamento luego, o es No, recomendable cambiarla. Es recomendable cambiarla al agua. Bien, es recomendable Bien. cambiarla. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable cambiar? Porque se contamina con el contacto con el exterior. Claro. Y recuerden que de igual manera vieron que los viales, los frasquitos, no tengo ninguno en este momento, tienen una tapita que se saca y luego tienen la parte plástica, no es plástica, es de... Ay, Como de goma es, profe. gracias, Gomita. sí, como de goma. Ya introduciendo la aguja ahí, por más que la hayamos limpiado, se puede contaminar. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de romper una ampolla? Primeramente, siempre tratamos de no hacerlo solo con nuestras manos, ¿sí? Sino agarrar una gasita, ¿sí? Y con la misma gasita romperla. Tienen una marquita donde se rompen muy fácilmente, ¿sí? Otros lo rompen con la jeringa, ¿sí? No es la forma correcta de hacerlo porque tiene más facilidad de romperse, ¿sí? Entonces, la mejor forma es con una gasita, vamos a suponer que esta es mi gasita y esta es mi ampolla, entonces con la misma gasita rompemos, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque nos podemos cortar. Entonces, con la gasita nosotros evitamos que si se rompe no nos cortemos nosotros. Es para protegernos. Entonces, también tenemos el manejo de los frascos, que es bastante particular. ¿Y qué hay que tener en cuenta en esto? Que cada vez que vamos a sacar líquido de un frasco, siempre debemos notar o de estar siempre atentos,
¿sí? En la parte final de la aguja, lo que ustedes están utilizando sea, por favor, que esté sumergido bien dentro del contenido del líquido que está dentro del frasco. Y entonces nosotros dejamos el bisel, la punta de la aguja, en el aire, en el momento de aspirar, el aire en sí entra. Entonces siempre tenemos que tratar que el bisel esté sumergido en el medicamento, ¿sí? Que vamos a administrar. Perdón, siguen ingresando compañeros. Ahí está. Hoy. Y ahora se me tiró la compu para variar, porque viste que a mí siempre me pasa algo. Ahí. Bien. Ahí está. Bueno, entonces dijimos que íbamos a hablar de las vías parenterales. Bien, teníamos la intradérmica, subcutánea, intramuscular y intravenosa. Después, si ustedes tienen, yo les paso este power al grupo para que lo tengan. Entonces, ahora vamos a hablar de la vía intradérmica, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la vía entonces intradérmica? Es una vía donde nosotros aplicamos medicamentos en la dermis del paciente. Bien, usualmente entonces para poder administrar medicamentos por esta vía se utiliza una jeringa de insulina, la que hablamos antes, ¿se acuerda? Entonces son las jeringas que están diseñadas o que usamos nosotros para aplicar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque esta vía no admite una cantidad de volumen, mucha cantidad de volumen. Entonces, con esta jeringa nosotros aplicamos una cantidad muy, muy pequeña, ¿sí? Y el máximo de capacidad o dosis que podemos utilizar por esta vía es de 0,1, no más que eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la piel no admite tanta cantidad de líquido. ¿Bien? Entonces vamos a pasar solamente 0,1. Siempre en un grado de 15 grados lo vamos a aplicar. Y los sitios anatómicos que podemos utilizar para colocar esta vía intradérmica mayormente es la cara anterior del antebrazo, ¿sí? Es el sitio, digamos, más común para administrarlo, ¿sí? Pero también podemos utilizar la zona subescapular, ¿sí? Que es, por ejemplo, donde se coloca la BCG, ¿sí? También podemos aplicar en la parte superior del tórax, ¿sí? No es común, pero se pueden hacer. Mayormente se usan, dijimos, el antebrazo y la zona subescapular. Esos dos son los que más se utilizan. En los recién nacidos, entonces, como habíamos dicho, se le aplica la vacuna de la BCG, ¿sí? Algunos piensan que dejan cicatrices y demás, pero bueno, eso depende de cada uno. Entonces, la técnica que se tiene que utilizar para la aplicación de medicamentos, por ejemplo, en esta es la que estamos viendo ahora en la pantalla, es la prueba de la penicilina. En ese momento estaban haciendo la prueba de la penicilina. Entonces, ¿qué necesitamos? Jeringa, que en este caso vamos a usar la de 1 cc, ¿sí? O la de insulina. Y el máximo de capacidad, tengan en cuenta que es de 0,1 lo máximo, ¿sí? Así que en la jeringa nosotros vamos a envasar un máximo de 0,1 cc. Con el bisel siempre para arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es el bisel? La puntita, acá no tengo, bueno,
la puntita de la aguja, siempre hacia arriba, en un ángulo de 15 grados, siempre anteriormente con toda la asepsia que debemos hacer, ¿sí? Así que la aguja solamente va a penetrar en la dermis, solamente, ¿sí? Entonces ahí, como ven en la segunda imagen, se puede ver básicamente cómo va penetrando debajo de la piel, ¿sí? Nosotros podemos ver que se torna como traslúcida la piel. Y podemos ver cómo a medida que va penetrando la aguja va caminando el trayecto de la piel, ¿sí? Entonces, una vez que se introduce toda la aguja, inyectamos el líquido, y el líquido ahí, ¿qué forma? Una protuberancia, que la llamamos nosotros como pápula, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa pápula nosotros no la podemos presionar, ¿sí? La tenemos que dejar así y se va a ir diluyendo de a poco. No se debe tocar, no se puede manipular. Y en este caso, que era la prueba que están haciendo, lo único que queda es esperar el tiempo para ver la reacción de la persona, para saber si tiene alergia o no al fármaco. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Profe. Luego tenemos la vía subcutánea. Bien. Entonces, como su nombre lo indica, que se aplica, digamos, el medicamento. Ahí. Bien. Se aplica en el tejido celular subcutáneo. Entonces, ese tejido celular subcutáneo, ¿por qué está representado? Por la grasita, ¿sí? El tejido graso, el tejido adiposo que se encuentran, o sea, que uno tiene almacenado en nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces ahí podemos conseguir que mayormente el tejido graso, el tejido adiposo que tiene toda persona. En esta vía admite un poco más de cantidad de comparación con la anterior, con la intradérmica, y esta admite como máximo de volumen hasta 13 cc, ¿sí? Como máximo. No se recomienda administrar más de 13 cc. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que al paciente le duela mucho y se pueda formar un absceso, ¿sí? Entonces, como lo máximo es 13 cc para administrar. Y siempre para poder aplicar este medicamento por esta vía, se utiliza una jeringa en ángulo de 45 grados, ¿sí? ¿Para qué? Para que uno pueda acceder a esta capa de tejido subcutáneo, la capa grasa. Bien. Las zonas usualmente donde se colocan estos medicamentos por las vías son alrededor del ombligo hasta 3 dedos, ¿sí? Por fuera del ombligo, y el deltoide, ¿sí? Que es la zona más común donde se administra, ¿sí? También hay otros tipos de zonas que se utiliza con mucha menos frecuencia, obviamente. Entonces, si por ejemplo uno necesita rotar medicamentos a nivel subcutáneo, como por ejemplo son los diabetes, los insulinodependientes, ellos, ¿qué hacen? Rotan constantemente los sitios de aplicación, ¿sí? Para dejar descansar obviamente la piel y evitar a largo plazo alguna complicación. Bien, entonces ellos van rotando de lugares. Entonces podría ser alrededor del ombligo, dijimos, y ¿qué más? El brazo, al otro brazo, y también lo podemos hacer en la zona
ventrodorsal. Bien, luego tenemos la vía intramuscular, que es una de las vías más usadas a nivel clínico, junto con también la vía venosa, y se aplica el medicamento en el músculo, ¿sí? Esa sería una de las definiciones, digamos, tradicionales. Entonces, esta vía también admite un poco más de líquido, hasta 5 cc, ¿sí? Bien, entonces el máximo dijimos que íbamos a hacer, y la administración de los medicamentos en el músculo, no podemos utilizar o no podemos tomar cualquier músculo específico, que después los vamos a ver, ¿sí? Bien. ¿A dónde está? Acá está. Tenemos ventajas y desventajas de la vía intramuscular. Las ventajas: ofrece una absorción más rápida del medicamento. También existe un riesgo menor de provocar lesiones tisulares al entrar los medicamentos a la profundidad del músculo. Atender el tejido muscular profundo, pocas terminaciones nerviosas. Se pueden colocar medicamentos picosos, oleosos e irritantes a otros tejidos. Y también tenemos desventajas, que existe un riesgo de inyectar el medicamento en los vasos sanguíneos de forma inadvertida. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que pinchamos algún vaso sanguíneo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo me doy cuenta si la coloqué mal y perforé algún vaso sanguíneo? Cuando se hace ¿Por el la sangre, moretón profe? o cuando se hace el moretón. Antes de aplicar el medicamento, ¿cómo me doy cuenta? Yo estoy introduciendo la aguja, ¿sí? ¿Cómo yo me doy ¿De cuenta? larga sangre, profe? No. Bien, si aspira un poquito, apenas, Ujú. y si sale sangre es porque pinchamos algún vaso sanguíneo, ¿sí? Bien. También crea ansiedad en el paciente, ¿sí? Entonces lo que ahí entra en juego es nuestro sostén psicológico, y de no tomarse las precauciones de asepsia, que hemos hablado anteriormente, puede también ocasionar un absceso infeccioso en la zona. Bien, entonces para poder administrar medicamentos en esta vía se usa... Profe, Sí, consulta, cuando aspiramos y sale, digamos, un poquitito de sangre, o sea, tenemos que utilizar otra aguja y volver otra vez a pinchar, ¿verdad? exacto, para que no corramos ningún riesgo. Es preferible volver a pinchar, ¿sí? Bueno, entonces, el ángulo, 90 grados, ¿bien? Ahora tenemos el área deltoides, ¿sí? Y también en la parte superior externo del glúteo, ¿sí? También se puede aplicar en el vasto externo, en la pierna, ¿bien? Con respecto a la zona deltoides, que es en el brazo, está ubicada en la cara externa del deltoides, ¿sí? Si ustedes se tocan desde el hombro más o menos, van a corroborar que tenemos un músculo que termina en una forma de B abajo. Este es el músculo deltoides, ¿sí? Bien, entonces está ubicado en la cara externa del deltoides, a 4 dedos por debajo del acromión, ¿sí? Y se debe tener en cuenta que también por ahí pasa el nervio radial, ¿sí? Está muy cerca. En esta vía de administración se admite hasta 2 mililitros de volumen, ¿sí?
No importa en qué posición esté el paciente, nosotros lo podemos aplicar, ya sea que esté en decúbito supino, lateral, el paciente esté erguido, se aplica de cualquier manera. ¿Bien? Bien, entonces acá era lo que les mostraba anteriormente. Acá tenemos el acromión, ¿sí? Y luego, imaginariamente, trazamos un triángulo, ¿sí? Digamos, en el medio del músculo, ¿sí? Y ahí es donde se aplica. Pero también tengamos en cuenta, como se ve en la imagen, que pasa el nervio radial. ¿Bien? Entonces, si nosotros lo aplicamos mal, podemos dañarlo. Luego tenemos la cara externa del músculo. Acá está. Esta admite que hasta 5 mililitros de volumen, ¿sí? Se aplica con el paciente en decúbito dorsal o sentado. Y para aplicarlo, ¿qué haremos? Haremos una banda imaginaria que vaya por la cara externa del músculo elegido, ¿sí? Desde el trocánter mayor hasta la rótula, ¿sí? Entonces, la zona óptima de inyección está localizada en esta banda, 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por debajo del punto. Ahora lo vamos a ver en imagen. Bien. Entonces, ¿cuál sería la zona donde nosotros debemos aplicarla? Les pregunto, ¿esta parte derecha o en esta parte izquierda, digamos que sería el exterior? En la parte exterior. izquierda. En la parte izquierda, en el exterior. ¿Sí? Bien, entonces tengan en cuenta que esta es la rodilla, la rótula, ¿sí? Y este sería todo la pierna, la entrepierna, perdón, y lo dividimos por la mitad y también los dividimos entre el vasto externo, entonces, y acá tenemos el resto anterior. ¿Bien? Bien. Y luego la más común, la más conocida, que es la zona glútea. ¿Sí? La zona glútea se localiza en el cuadrante superior externo de la nalga. ¿Sí? Entonces, también tenemos que evitar lesionar el nervio ciático. ¿Sí? Y acá el paciente puede estar de cúbito lateral, de cúbito prono, o también puede estar erguido. Hay muchas enfermeras, por ejemplo, que colocan las inyecciones con el paciente cuando está parado. ¿Sí? Eso es de preferencia de cada uno. No es que duela menos ni nada por el estilo. Entonces, esta zona glútea puede recibir un máximo de hasta 10 cc por cada glúteo. O sea, yo me puedo colocar una de 10 en el glúteo derecho y a lo mejor también necesitaba otra de 5 cc y me la aplico en el glúteo izquierdo. ¿Sí? Y lo que no se usa, o sea, en menores de 3 años, no se usa la zona glútea. ¿Bien? Y siempre tener en cuenta que podemos lesionar el nervio ciático. El nervio ciático, como se ve en la imagen, miren por dónde pasa.
me fue. Acá. ¿Sí? Nosotros tenemos que dividir el glúteo en 4 cuadrantes. ¿Sí? 4 cuadrantes. Entonces, uno en el medio y uno horizontal. ¿Y dónde aplicamos nosotras el medicamento? En el glúteo, en la parte de afuera, dijéramos. En la parte superior externa. ¿Sí? Entonces, arriba, no sé si se ve mi pulsor. Sí, yo lo ¿Se veo. ve? Sí, yo lo veo. Bien, bien. Entonces, acá, en la zona, dijimos, superior, el cuadrante superior, externo. ¿Bien? Bien, entonces, también tenemos, dijimos, no, esto ya lo habíamos visto, perdón. Y esta imagen que yo les puse acá era cuando yo les comentaba anteriormente cómo sabemos si pinchamos algún... ¿Algún vasito, profe? algún vaso, bien, algún vaso sanguíneo. Bien, como se ve en la imagen, primero colocamos, obviamente, el inyectable y aspiramos un poquitito, ¿sí? Para ver si estamos en el sitio adecuado y no perforamos ningún vaso sanguíneo. Perdón. Entonces, tienen diferentes complicaciones la vía intramuscular. Pueden aparecer hematomas, ¿por qué? Porque punzamos un vaso sanguíneo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la lesión del nervio ciático. Si no la colocamos en el lugar que corresponde, podemos hacerle daño al nervio. Y también puede generar algún absceso por alguna infección. Por eso siempre tengamos en cuenta la asepsia y la antisepsia antes de colocar cualquier inyectable. ¿Sí? Así sea un inyectable dérmico, intradérmico, intramuscular, lo que fuera. Siempre. Ay, vamos a tener que ir medio rápido porque no vamos a llegar. Bueno, luego tenemos las vías endovenosas. Perdón. Tenemos ventajas y desventajas. Vamos a hablar de las ventajas. Las desventajas, perdón. Es mucho mayor dificultad de la técnica. Se necesita técnica, se necesita práctica. ¿Sí? No pueden aplicarse, ¿qué? Sustancias oleosas, porque el paciente corre peligro de una embolia. ¿Sí? Tiene mayor riesgo de reacciones adversas y también está en peligro de extravasación de medicamentos. Entonces, a la hora de elegir el lugar de la venopunción, hay que tener en cuenta una serie de factores previos. Lo que va a durar el tratamiento, ¿sí? Entonces, si el tratamiento, vamos a suponer que va a ser menor de 6 horas, mayormente escogemos el dorso de la mano. ¿Sí? Otra cosa, si la duración va a ser mucho mayor, preferimos el antebrazo. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta es el tipo de solución que se va a aplicar. ¿Sí? Por eso mismo tenemos que ver qué vena es la que vamos a punzar. ¿Sí? Depende del tipo de solución que se va a pasar, podemos elegir una vena más gruesa o una vena más fina. ¿Bien? Con respecto a los tamaños de la aguja, para venas de pequeño calibre, ¿sí? Y para venas de mayor calibre utilizamos diferentes diámetros, ¿sí? Mayormente en los adultos utilizamos la 22 y la 20.
mayormente. No es que siempre se va a utilizar esta, ¿sí? Porque también acuérdense que todo depende del tipo de solución, ¿sí? Y en los niños y en los adultos mayores, ¿sí? Como tienen venas de pequeño calibre, utilizamos un catéter 23, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las venas. ¿Cómo son las venas? ¿Sí? Necesitamos venas que sean rectas, que sean flexibles, ¿sí? Y tratar de no pinchar ningún trayecto que la vena se vea inflamada, ¿sí? Entonces, la zona donde se administran los medicamentos son las extremidades, ¿sí? Siempre preferimos extremidades superiores. Primeramente, dijimos que podemos hacerlo en la mano. En la mano pasa la vena cefálica y también la vena basílica. No sé si ustedes se las llegan a ver, pero mayormente se ven muy, muy bien las dos venas. A ver si no puse una imagen. Acá la tengo. Acá está. Tenemos la vena cefálica, ¿sí? Y después tenemos diferentes tipos de venitas más pequeñas, que son las metacarpianas dorsales. Pero la vena cefálica, esta, se distingue bastante bien, está en el lado izquierdo, si toman su mano izquierda, no obviamente como yo, en el lado izquierdo, de la mitad de la mano en el lado izquierdo. Se ve muy bien la vena, mayormente a todos se nos ve, pero bueno. Y luego tenemos en el antebrazo la vena cefálica y la antebraquiales, ¿sí? Que acá las tenemos, la cefálica, ¿sí? Acá se ve que está luego del pliegue del codo, ¿sí? Que se utiliza mucho, y esta, tengan en cuenta que también sigue la vena cefálica y llega hasta antes de la muñeca de la mano, ¿sí? No sé si alguna vez le han colocado suero en esta zona. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la vena cefálica. ¿Bien? Y otra cosa a tener siempre en cuenta es el equipo. El equipo lo tenemos que tener siempre. La esterilización ante todo, ¿sí? Primeramente tenemos que tener el equipo que se utiliza para venoclisis. Luego las soluciones a administrar, lo que se va a administrar, las agujas o los catéteres intravenosos, el torniquete, ¿sí? Para poder hacer nuestra punción, algodón, alcohol, las jeringas, ¿sí? Con solución salina. ¿Por qué tenemos jeringas con solución salina? Si nosotros le vamos a hacer una administración endovenosa, ¿para qué necesitaremos una jeringa con solución salina, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿No? No, profe. Por si se tapona, ¿sí? Se le administra un poco de solución salina antes de poner el suero con el medicamento. Y luego, obviamente, guantes, tapabocas y esparadrapos, que se pueden hacer de dos maneras. Vienen estos, que son apósitos transparentes, no todos los tienen, pero se utilizan. Y si no, ¿a dónde está? Creo que lo tengo más adelante, acá. Se sujeta de esta manera. Primeramente, debajo
de la aguja se coloca una cinta y por arriba, o sea, debajo y arriba, se hace una X para poder tener el sostén que corresponde. ¿Sí? Vamos a volver a donde estamos. Bien. Y la cubeta, obviamente. ¿Cuánto me queda? Ah, 7 segundos, más o menos. Bien. Entonces vamos a seguir. Bien. Tenemos los catéteres. Si me dan un segundo, voy a buscar uno, va a ser más fácil. Corre, corre, corre. Y acá está. Vamos a dejar de compartir. Así ustedes me ven a mí. Ay, me salí de todo. ¿Dónde estoy? Acá. Dejar de compartir. Ahí está. Bien. Dame un segundo. Bien. Acá tenemos uno. Bien. Acá tengo uno. Díganme si me ven. Sí, profe. Bien. Acá tengo un catéter que son los que más se utilizan ahora, que son los catéteres, a ver si se ve ahí, sí. Ahí, o ahí, ahí. Bien, ¿lo ven? ¿Qué son estos que cuando uno saca la aguja queda dentro de la piel el flexible? ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí, acá estoy, ahí. ¿Ven que queda el flexible, sí? Es un plastiquito y la aguja que solo se usa para, ¿a dónde está? No se ve, porque ahí está, que la aguja solo se usa para la punción, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, esta aguja que se usa para venoclisis, esta es, ahí está. Bien. Esta que se usa para venoclisis tiene una funda o un capuchón, ¿sí? Y también tiene aquí una cámara trasera, ¿sí? Después tenemos, obviamente, si lo abro, el cono de conexión del catéter, el catéter, ¿sí? Y el filador, o fiador, mejor dicho, que es el plastiquito que luego queda dentro de nuestra vena, ¿sí? Entonces, yo una vez que punzo, vamos a sacarlo, que yo punzo mi vena, vamos a suponer que mi lapicera, ¿se ve mi lapicera? Es mi vena. Yo punzo mi vena, ¿sí? No le introduzco por completo. Siempre acuérdense que con el bisel para arriba. Yo introduzco en mi vena. Obviamente anterior palpé, miré, observé. Esto que tenemos acá se llena de sangre. Si esto se llena de sangre es porque estamos en la vena correcta. ¿Sí? Punzamos como corresponde la vena.
Entonces, cuando se llena de sangre, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Sin haber introducido 100% la aguja. Tengo que sacarlo a nuestra aguja y a medida que yo voy sacando la aguja con la que punce, tengo que ir introduciendo el plastiquito flexible dentro de la vena. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque si nosotros por ahí punzamos toda la vena, no sé si ven esta aguja, el calibre es muy larga, ¿sí? Entonces yo con solo introducir 3/4 de esta aguja, no corro el riesgo de perforarla, ¿sí? ¿A dónde está el tapón? Bien, rápido, vamos a terminar. Bien, entonces vienen de diferentes tamaños, ¿sí? Eso les voy a mandar una imagen que tengo con los tamaños. ¿Sí? Sí. ¿Qué sucede acá? Obviamente, si es una vena que no la vamos a utilizar en el momento, pero nosotros tuvimos que realizarla o se le pasa medicamentos cada tanto tiempo a una persona que está internada, ¿sí? No es que está constantemente pasándole medicamentos o suero, viene un tapón, ¿sí? Donde se le deja al paciente, se le deja que este fiador, ¿sí? Introducido al paciente y en la punta, ¿sí? En el cono, se le pone un tapón, ¿sí? Entonces cada vez que se necesita, se saca el tapón y se pasa la solución que requiera el paciente. ¿Para qué? Para no tener que canalizarlo cada vez que necesita medicamento. ¿Bien? Sí, profe. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto?